Buen día, profe. En este equipo está por Juan Antonio Paredes Bonilla. José Alejandro García Medina. Y Jesús Fernando Murrieta Mata. Y pues en este caso nosotros venimos a presentar nuestra tarea 6.4 y final, que es la última, de la asignatura de teoría electromagnética, la cual lleva como nombre características de las antenas, el cual a su vez pues viene siendo el tema principal de esta presentación. Muy bien, primeramente para comenzar, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los diferentes tipos de características de las antenas. Muy bien. Primeramente, es importante mencionar que una vez habiendo considerado lo que son los tipos elementales de antena, estos tipos elementales que hemos visto, o sea, en la presentación pasada a esta, vimos lo que son los tipos, lo que son su definición, su funcionamiento, para qué sirven o para qué, cuál es su objetivo, o sea, para qué sirve cada antena, entre otras cosas. Pero ahora, en esta presentación, lo que nosotros vamos a hacer va a ser examinar algunas de sus características más importantes de una antena cuando éstas se comportan como un radiador de energía electromagnética, o sea, que emiten ondas electromagnéticas en su función de energía en forma de, o sea, las antenas tienen dos tipos de funcionamientos, ya sea al momento de recibir ondas electromagnéticas o emites ondas electromagnéticas. En este caso nosotros vamos a analizar sus características de las antenas, en este caso cuando estas emiten ondas electromagnéticas. Algunas de estas características pues vienen siendo, por ejemplo, lo que es el patrón de antena, otra característica viene siendo lo que es la intensidad de radiación, otra característica viene siendo la ganancia directiva, y otra sería lo que es la ganancia de potencia. Bien, primeramente vamos a iniciar con lo que es la primera característica, la cual consiste en lo que es un patrón de antena. Primeramente vamos a definir lo que es un patrón de antena. Bien, un patrón de antena, o también conocido como patrón de radiación, es un diagrama tridimensional de la radiación de la antena en un campo lejano. En pocas palabras, un patrón de antena consiste en una representación gráfica de las características de radiación de una antena en función de la potencia. Por lo tanto, o en este caso, en tanto su dirección horizontal como en su dirección vertical, en este caso con respecto en este caso, al suelo. El patrón de antena puede usarse o se puede representar o se puede usar con coordenadas polares, cartesianas o en forma tridimensional con planos eléctricos y magnéticos. Bien, básicamente un patrón de antena consiste básicamente en una representación gráfica de cómo la antena emite ondas electromagnéticas. Bien, si nos basamos en esta imagen que tenemos aquí a la izquierda de la presentación, vamos a observar que tenemos un diagrama en donde está una especie de dona, ¿no? Una dona partida. Esa dona partida viene siendo un patrón de antena de una antena de dipolo hertziano. El dipolo hertziano, como analizamos en presentaciones anteriores, consiste en pues, dos pares de conductores o dos líneas de transmisión y al final, en este caso, se encuentran las antenas hacia el final. Entonces, en este caso, el dipolo hertziano, al momento de que emite ondas electromagnéticas, esto lo hace de manera o de esta forma. Entonces, básicamente, un patrón de antena consiste en la representación de cómo esta, en este caso, analizando esta figura, cómo el dipolo hertziano emite ondas electromagnéticas y a su vez cómo esta absorbe ondas electromagnéticas. Como podemos observar, el dipolo hertziano emite ondas electromagnéticas de manera horizontal, o sea, de forma en dona, ¿no? Hacia de forma horizontal. Si tenemos el dipolo hertziano de modo vertical, este va a emitir ondas electromagnéticas de manera horizontal o va a recibir ondas de manera horizontal. Si nosotros agarramos esa antena del dipolo hertziano y lo rotamos, en este caso 90 grados, y lo tenemos de forma horizontal, ahora va a emanar ondas hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia la derecha o a la izquierda. Pero como podemos observar aquí en el patrón de antena, las ondas electromagnéticas salen, pero no van hacia arriba, salen hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no van hacia arriba y hacia abajo. O sea, esas ondas electromagnéticas lo que hacen es, se vuelven a entrar básicamente y salen. O sea, básicamente en eso consiste. Existen muchos patrones de antena, no nomás existe, por ejemplo, este tipo de patrón de antena. Cada antena básicamente tiene su propio patrón de antena. En este caso, ese patrón de antena representa, o en este caso, de forma gráfica, lo que son las características de cada tipo de antena, básicamente, ¿no? Entonces, para cada antena existe su propio patrón de antena. Bien, es importante mencionar que el diagrama de la amplitud de una componente especificado o un componente especificado del campo eléctrico es un patrón de campo o un patrón de voltaje. Si nosotros este patrón de campo o patrón de voltaje lo elevamos al cuadrado,
se obtiene lo que es la amplitud, perdón, si lo elevamos al cuadrado con respecto a la amplitud de campo eléctrico, obtenemos lo que es el patrón de potencia. Bien, para evitar el trazado del diagrama tridimensional de patrón de potencia o patrón de antena, perdón, se trazan por separado lo que es la magnitud del campo eléctrico normalizado contra, en este caso, teta con pi constante, como podemos observar. O sea, lo que quiero explicar aquí, o en este caso lo que estoy explicando básicamente, es para no representar, o en este caso batallar en estar representando de forma exacta la forma tridimensional en la cual del patrón de antena, por ejemplo, de un dipolo hertziano, para no estar representándolo y estar batallando, dibujando de forma exacta lo que es la forma tridimensional de cómo esta antena emite las ondas electromagnéticas, lo que se hace es partir este patrón de antena en dos partes. La primera, pues obviamente se hace, en este caso, se hace por separado, en este caso se agarra lo que es la magnitud del campo eléctrico normalizado contra teta y phi constante. En este caso viene siendo lo que es el patrón vertical. Este viene siendo el patrón vertical, en este caso es la figura A que tenemos aquí. Si agarráramos, es como, por ejemplo, cuando, o sea, si nosotros vamos a partir ese patrón de antena en dos partes, primeramente lo partimos de forma vertical. Entonces, cuando lo partimos de forma vertical, si observamos esta figura de aquí, tenemos esta figura, en este caso tenemos estos dos círculos, tanto a la izquierda como a la derecha, y en este caso gira hacia atrás, o sea, sería mediadona. Y en este caso también lo podemos partir de forma horizontal. Si lo partimos de forma horizontal, este diagrama que tenemos aquí tridimensional, pues vamos a tener un círculo. Y en medio, pues va a tener otro hoyito, básicamente. En este caso, la magnitud de campo eléctrico normalizado, en este caso contra phi, con teta igual a pi medios. En este caso, voy diciendo esta segunda parte, ¿no? La segunda partición del patrón de antena. La normalización de lo que es la magnitud de campo eléctrico se realiza con respecto del valor máximo de la magnitud de campo eléctrico, de modo que el valor máximo de lo que es la magnitud de campo eléctrico es básicamente la unidad. Bien, continuando con nuestra presentación, en este caso, si seguimos, en este caso, con la partición de lo que es lo que llegamos, si tenemos en cuenta que este patrón de antena viene siendo un dipolo hertziano, si nosotros lo partimos en dos para evitarnos, en este caso, formar, en este caso, el patrón de antena tridimensional, entonces, en el caso de un dipolo hertziano, por ejemplo, lo que viene siendo la magnitud de campo eléctrico normalizado se obtiene mediante la ecuación de campo magnético con respecto a phi, que en este caso viene siendo igual a J por I0 por beta multiplicado por una derivada de longitud entre 4 por pi por R. En este caso, R viene siendo una cierta distancia de separación. Y en este caso, a su vez, se multiplica por lo que es el seno de teta multiplicado por una exponencial de menos J beta R, en donde en este caso el campo eléctrico con respecto a teta viene siendo igual a la impedancia multiplicada por el campo magnético con respecto a phi. En este caso, la magnitud, la normalización de la magnitud del campo eléctrico pues se obtiene mediante esta fórmula y se obtiene esta fórmula que tenemos aquí. En este caso viene siendo f de teta, viene siendo igual a la magnitud de seno de teta. Lo cual, pues en este caso, como puedes observar, esta ecuación es independiente de phi, en este caso porque ninguna parte de la ecuación o ningún término de la ecuación se cuenta con respecto a phi. De esta ecuación, de la ecuación de f de teta igual a magnitud de seno de teta, se obtiene lo que es el patrón del plano eléctrico, del campo eléctrico. Un diagrama polar, en este caso de la f de teta, en el cual en este caso teta varía desde 0 a 180 grados, como se muestra en la figura, que en este caso tenemos aquí, se puede notar que el diagrama pues básicamente viene siendo simétrico en torno al eje Z, cuando teta viene siendo igual a 0. O sea, si viene siendo igual a 0, obviamente está sobre el plano Z, entonces por eso se dice que es simétrico básicamente. En cuanto al patrón de campo magnético, si se fija lo que es teta igual a pi medios, para que en este caso f de teta viene siendo igual a 1, lo cual equivale, en este caso equivale a lo que es un círculo de radio 1, que en este caso viene siendo lo que es la figura B. De la combinación de esta figura A y B, pues obviamente resulta lo que es el patrón de campos tridimensional de la figura C. En este caso, lo que estaba explicando en este momento era cómo partir, en este caso, el patrón de antena en dos partes, ¿no? Tanto en la parte A como en la parte B. Y si nosotros juntamos esos dos, básicamente se vuelve a formar lo que es el patrón de antena de forma tridimensional. El patrón de potencia de la antena, pues básicamente es un diagrama de la potencia promedio temporal
en donde la magnitud del vector de Poynting promedio viene siendo igual al vector de Poynting promedio, con una relación a una distancia fija R, básicamente. Esta vez, pues, se trazan por separado lo que es el vector de Poynting promedio contra teta con constante, y se traza lo que es el vector de Poynting promedio contra phi contra teta constante. Con referencia a lo que es, o tomando como referencia de igual forma, lo que es el dipolo hertziano, el patrón de potencia normalizado pues se obtiene fácilmente de la ecuación de f de teta viene siendo igual a seno de teta, de esta forma, ¿no? Que se obtiene lo que es esta ecuación. Habíamos dicho al inicio, para aquí dice que para obtener en este caso el diagrama de lo que es el patrón de campo, lo obteníamos mediante esta ecuación que tenemos aquí, f de teta viene siendo igual a la magnitud de seno de teta. Pero para obtener lo que es el patrón de potencia, nosotros teníamos que agarrar esta ecuación y elevarlo al cuadrado, como lo tenemos de esta forma, básicamente. En este caso, siendo f de teta al cuadrado, que viene siendo igual a seno de teta al cuadrado. En lo cual, pues, se representa gráficamente esta ecuación en las siguientes figuras que tenemos tanto aquí en la figura A como aquí en la figura B. Observando que las figuras B, que en este caso esta figura B y esta figura B, aparecen lo que son círculos, ya que en este caso f de teta de la ecuación, tanto de esta como de la anterior que tenemos acá arriba, son independientes de phi, ¿no? O sea, no están con respecto a phi o ningún término de la ecuación está con respecto a phi. Y en este caso, el valor de OP, en este caso que viene siendo, si nos vamos a la figura A, en este caso el valor de O viene siendo el que tenemos aquí en el origen y P es el que tenemos aquí. En este caso, el valor de OP en la figura A, pues ese es la potencia relativa promedio respecto a ese ángulo θ particular, que en este caso viene siendo este ángulo de 45 grados. En el punto Q, en este caso que tenemos aquí, donde θ es igual a 45, pues así la potencia promedio equivale a lo que es la mitad de la potencia máxima promedio, la cual pues ocurre en este caso θ igual a pi menos, básicamente. Bien, ya una vez explicado lo que es el patrón de antena, en este caso, para qué sirve, cómo funciona y cómo nosotros podemos partir ese patrón de antena tridimensional en en 2D, por ejemplo, ahora vamos a pasar con lo que es la siguiente característica, la cual consiste en lo que es la intensidad de radiación. La intensidad de radiación de una antena pues se define mediante la siguiente fórmula, que en este caso viene siendo intensidad de radiación, que se representa con la letra U, en este caso con respecto a las coordenadas θ, phi, viene siendo igual a lo que es r al cuadrado, que habíamos dicho que es una distancia de separación, multiplicado por el vector de Poynting promedio. Con base a la ecuación de la intensidad de radiación, la potencia radiada total pues, se puede expresar mediante las siguientes integrales. En este caso, que tenemos potencia radiada viene siendo igual a la integral cerrada con, en este caso, intervalos, en este caso, que viene siendo la superficie que se va a integrar, en donde se integra lo que es el vector de Poynting promedio multiplicado por una derivada de superficie. Y en este caso, pues esta ecuación tiene una igualdad, o tiene una equidad, no es una igualdad, que igual viene siendo lo que es una integral cerrada con intervalos o definida en los intervalos de superficie que se va a integrar, en donde se integra lo que es el vector de Poynting promedio multiplicado por r al cuadrado, multiplicado por seno de teta, y dos diferenciales, que en este caso viene siendo un diferencial de teta por d phi. De igual forma, estas ecuaciones pues obviamente siguen teniendo sus igualdades, no se pueden representar de otra forma, pero equivalen básicamente a lo mismo. En este caso tenemos que viene siendo igual a la integral, tienes una integral cerrada, sino mismo la integral con intervalos de superficie. En este caso se va a integrar lo que es la intensidad de radiación, y se va a multiplicar a su vez por seno de teta por dos diferenciales, que en este caso de teta y de phi. De igual forma, esta ecuación que tenemos aquí arriba se puede, en este caso, como puedes observar, tiene dos diferenciales. ¿Esto qué significa? Que va a ser una doble integral. Entonces, se puede representar esta ecuación finalmente como esta ecuación que tenemos aquí abajo, que es la integral con los intervalos de 2 pi hasta phi igual a 0, y la integral, o la segunda integral de pi, con este caso con los intervalos de pi hasta cuando θ valga 0, pues viene siendo, en este caso se va a integrar lo que es la ecuación de la intensidad de radiación por un diferencial en este caso, de resistencia. En este caso, el diferencial de resistencia equivale a lo que es seno de teta por los dos diferenciales, ¿no? Diferencial de teta por diferencial de phi, básicamente. Que en este caso, el diferencial de resistencia es el ángulo sólido diferencial en estereoradianes, que estereoradianes se representa con las dos letras SR.
Y ahí, pues básicamente es importante mencionar que pues ahí la intensidad de radiación, que en este caso depende con la letra U, se mida en watts, ¿no? Por estereoidad, que en este caso se denota con lo que es W, que en este caso está siendo watts sobre estereoradial, de estereoradial, básicamente, perdón. El valor promedio de, en este caso, la intensidad de radiación es la potencia radial total dividida entre 4pi SR, o sea, lo que quiere decir que básicamente para obtener lo que es la potencia radial total, en este caso se obtiene mediante la siguiente ecuación, que viene siendo intensidad de radiación promedio, viene siendo igual a la potencia radiada entre 4pi, como habíamos mencionado anteriormente. Bien, ahora vamos a pasar con la tercera característica de lo que son las antenas, que en este caso consiste en lo que es la ganancia directiva. La ganancia directiva, en este caso, pues aparte de los patrones de antena que anteriormente habíamos visto, pues a menudo nos interesa cantidades mesurables como lo que es la ganancia y la directividad, para lo que es determinar las características de radiación de una antena. Bien, ahora vamos a definir lo que es una ganancia directiva. La ganancia directiva, que se representa con lo que es G subíndice D con respecto a lo que son las coordenadas esféricas θ, phi de una antena, pues básicamente es una medida de la concentración de potencia radiada en una cierta dirección particular. Básicamente, o en palabras más sencillas, la ganancia directiva consiste en la capacidad que tiene una antena para, en este caso, emitir una cantidad de potencia radiada en una cierta dirección que nosotros queramos pues emitir esa onda, básicamente, ¿no? O esas ondas electromagnéticas. La ganancia directiva, perdón, también se puede considerar como lo que es la capacidad de una antena, pues para dirigir una cierta potencia radiada en una dirección específica. Bien, ahora continuando con lo que es la presentación, usualmente pues se obtiene lo que es la razón de intensidad de radiación en una dirección dada, en este caso en las coordenadas esféricas, perdón, θ, phi, a lo que es la intensidad de radiación promedio. O sea, eso quiere decir caso, la ganancia directiva, en este caso que tenemos esta ecuación, viene siendo igual a la intensidad de radiación entre la intensidad de radiación promedio, que en este caso tiene su misma igualdad, que en este caso viene siendo igual a 4 por pi por la intensidad de radiación entre la potencia radiada. Mediante la sustitución de la ecuación, en este caso de intensidad de radiación, que habíamos dicho que era U es igual a R cuadrado multiplicado por el vector de Poynting promedio, en la ecuación de lo que viene siendo la ganancia directiva, puede expresarse en términos de ganancia directiva, perdón, el vector de Poynting promedio puede expresarse en términos de ganancia directiva de la siguiente manera o con la siguiente ecuación. En este caso tenemos que ese vector de Poynting promedio viene siendo igual a la ganancia directiva entre 4 por pi por r al cuadrado, que habíamos dicho, r al cuadrado viene siendo una distancia de separación, que a su vez se multiplica por en este caso por la potencia radiada. La ganancia directiva, G sub D, depende básicamente de lo que es el patrón de la antena. En el caso de, por ejemplo, un dipolo hertziano, que en este caso viene siendo igual, en este caso, o sea, si nosotros nos enfocamos a lo que es un dipolo hertziano, este caso también se va a enfocar a lo que es el dipolo de media onda o media, o sea, lambda sobre medios, o en este caso el monopolo de lambda sobre cuartos. En este caso, en las siguientes figuras, pues que tenemos aquí, se advierte que básicamente el vector de Poynting promedio en su punto máximo o en su punto más alto de valor, en este caso se obtiene cuando en este caso θ viene siendo igual a pi medios, que pi medios en este caso acordémonos que viene siendo 90 grados. Y en este caso el vector de Poynting promedio en su valor menor se obtiene cuando θ viene siendo igual a 0 o cuando viene siendo igual a pi, o sea, 180 grados. Así, pues el dipolo hertziano irradia potencia en una dirección transversal a su longitud. Respecto de una antena isotrópica, como recordemos, una antena isotrópica es, por así decirlo, como la antena ideal, que realmente no existe, ¿no? Una antena isotrópica viene siendo una antena la cual se considera ideal porque esto tiene la capacidad de emanar ondas electromagnéticas de manera pareja hacia todas direcciones en el mismo sentido, básicamente, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta, pues, una antena isotrópica, en este caso, la ganancia directiva viene siendo, o su ganancia directiva viene siendo igual a 1. Sin embargo, pues esta antena no es real, sino básicamente ideal, ¿no? O sea, es una antena, por así decirlo, que no existe, pero se considera la ideal, básicamente, ¿no? Bien, continuando con esta presentación, ahora vamos a pasar con lo que es la directividad, que se representa con la letra D mayúscula. La directividad, pues obviamente se define
como la razón de la intensidad de radiación máxima a la intensidad de radiación promedio, básicamente. Obviamente es importante mencionar que D pues viene siendo la ganancia o la directividad, pues viene siendo la ganancia directiva máxima de lo que es la ganancia directiva máxima, básicamente. Así, lo que es la directividad, pues en este caso se puede calcular de la siguiente manera. Directividad, pues viene igual, con la siguiente ecuación, se puede calcular la directividad viene siendo a la intensidad de radiación máxima entre la intensidad de radiación promedio, que viene siendo igual a lo que es la ganancia directiva máxima. O también se puede calcular con la otra ecuación, que en este caso es la que tenemos aquí abajo, que viene siendo directividad es igual a 4 por pi por la intensidad de radiación máxima entre la potencia radiada. En este caso, habíamos dicho que D1, o en este caso, anteriormente habíamos dicho que la ganancia directiva de una antena isotrópica viene siendo igual a 1. Y en este caso, la directividad de una antena isotrópica viene siendo igual a 1. Este es el menor valor que D puede adoptar en este tipo de antenas. En cuanto a un dipolo hertziano, la directividad en este caso se calcula de la siguiente manera. En este caso tenemos lo que la directiva viene siendo igual a 1.5 por seno al cuadrado de teta, en donde obtenemos el valor de directividad, en este caso con la directividad, en este caso de un dipolo hertziano, viene siendo un valor de 1.5. En cuanto a un dipolo de lambda sobre 2 o de media onda, en este caso la ganancia directiva se obtiene con lo que es la siguiente ecuación, que tenemos ganancia directiva viene siendo igual a la impedancia sobre pi por lo que es la resistencia de pérdida, la resistencia radiada multiplicado por la f de teta al cuadrado. Y su directividad o la directividad de una antena de dipolo de lambda sobre 2, en este caso viene siendo igual a 1.64, en donde en este caso la impedancia viene siendo igual a 120 pi y la resistencia radiada viene siendo igual a 73 ohms. En este caso, pues obviamente, donde tengamos este tipo de antena, en donde tengo una impedancia de 120 pi y una resistencia radiada de 73 ohms, en este caso la f de teta se calcula de la siguiente manera, que es siendo coseno de pi sobre 2 multiplicado por coseno de teta entre seno de teta, básicamente. Bien, continuando con esta presentación, ahora vamos a pasar con lo que es la ganancia de potencia, que en este caso pues viene siendo una de las últimas características de las antenas. La definición de la ganancia directiva en la ecuación, en este caso de ganancia directiva, que viene siendo igual a G sub D, igual a, en este caso, a la intensidad de radiación, entre la intensidad de radiación promedio, que en este caso viene siendo igual a 4 por pi por intensidad de radiación, entre potencia radiada, no tiene en cuenta lo que es la pérdida óhmica de potencia, P sub L, de la antena. P sub L se debe a que el conductor de que está hecha la antena es de conductividad finita, como se muestra en la siguiente figura que tenemos aquí. Que tenemos dos pares de conductores y finalmente tenemos una antena. Si en este caso la potencia de entrada de esta antena es la potencia de entrada total a la antena, pues básicamente la potencia de entrada viene siendo igual a la suma de lo que es la potencia, perdón, a la pérdida óhmica de potencia más la potencia radiada de corriente. De igual forma, la potencia de entrada se puede calcular mediante la siguiente ecuación, que viene siendo 1/2 multiplicado por la magnitud de la corriente de entrada multiplicado por una resistencia de pérdida, que en este caso resistencia de pérdida de la antena, más la resistencia radiada, donde pues en este caso, como hemos dicho, subíndice ENT, que en este caso viene siendo la corriente de entrada, o es la corriente en las terminales de entrada, y RL viene siendo lo que es la resistencia de pérdida óhmica de la antena. En otras palabras, en este caso la potencia de entrada viene siendo lo que es la potencia aceptada por la antena en sus terminales durante el proceso de radiación, y PRAD, en este caso que es la potencia radiada, por la antena, pues en este caso es la diferencia entre ambas, en donde P es L, que PL viene siendo la pérdida óhmica de potencia, es la potencia disipada dentro de lo que es la antena. La ganancia de potencia GP, que en este caso era ganancia de potencia de la antena, se define de la siguiente manera, en donde tenemos GP, que es la ganancia de potencia, en este caso con las coordenadas phi, y en este caso el término que parece una I, viene siendo igual a lo que es 4 por pi por la intensidad de radiación entre lo que es la potencia de entrada.
La razón de la ganancia de potencia en cualquier dirección especificada a la ganancia de dirección en esta ecuación es lo que se conoce como eficiencia de radiación, que en este caso se representa con, en este caso, el símbolo de N, que es el símbolo de impedancia, con el subíndice R, básicamente. Esto es que en este caso, o en este caso la eficiencia de radiación, se puede calcular mediante la siguiente ecuación. En este caso, la eficiencia de radiación viene siendo igual a, en este caso, ganancia de potencia entre la ganancia directiva, que de igual forma tiene una equivalencia, que en este caso es la potencia radiada entre la potencia de entrada. La introducción de la ecuación de potencia de entrada, que viene siendo igual, que hemos visto anteriormente, que era la que tenemos aquí, que en este caso es la potencia periódica óhmica de potencia más la potencia radiada, que en este caso es igual a 1/2 de la corriente de entrada al cuadrado, bueno, de la magnitud de corriente de entrada al cuadrado, multiplicado por la resistencia de pérdida, más la resistencia radiada resulta en la siguiente manera, o resulta en la siguiente ecuación. En este caso, si nosotros lo que hacemos es agarrar esta ecuación de aquí y la sustituimos dentro de esta ecuación, finalmente obtenemos lo que es esta ecuación, en donde lo que obtenemos es esta ecuación que dice la eficiencia de radiación viene siendo igual a la potencia de radiación entre la potencia de entrada, que a su vez tiene una equidad o una igualdad, que en este caso viene siendo otra ecuación, que viene siendo la potencia radiada entre la resistencia radiada más la resistencia de pérdida. En muchas de las antenas, lo que es la eficiencia de radiación, es importante mencionar que básicamente se acerca a lo que es el 100% de lo que es la eficiencia de radiación, de manera que en este caso la ganancia de potencia prácticamente viene siendo igual a la ganancia directiva. Y en este caso la directividad y la ganancia suelen expresarse en decibeles con el término D minúscula, B mayúscula. Así pues en este caso la directividad se representa en decibeles y se puede calcular mediante también la multiplicación o la ecuación de 10 por logaritmo natural de 10 y se multiplica por la directividad y de igual forma G, que en este caso viene siendo la ganancia, en este caso se representan con las unidades de decibeles de P y en este caso se calcula de la siguiente manera, que en este caso de igual forma, ¿no? Es 10 por logaritmo natural de 10 multiplicado por lo que es la ganancia. Es importante mencionar que en este punto, pues los patrones de radiación de una antena, pues básicamente se miden comúnmente en la región del campo lejano, concebida por lo general como existente entre una distancia R, que viene siendo mayor o igual o a la distancia mínima, donde en este caso R mínima se calcula mediante la siguiente ecuación, que viene siendo 2 por la D, que D viene siendo lo que es la dimensión mayor de la antena, al cuadrado entre lambda. En este caso hemos dicho, el D viene siendo la parte mayor o la dimensión mayor de la antena, como por ejemplo, si tenemos una D o la dimensión mayor igual a una longitud en la antena del dipolo eléctrico, y en este caso D igual a 2 P sub 0 en la de cuadro pequeño, básicamente. Y pues bien, por mi parte sería todo. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre lo que son el arreglo de antenas. Se dice que en muchas aplicaciones prácticas, en este caso como en una estación de radiofisura de AM, es necesario diseñar lo que son antenas con mayor potencia radiada en ciertas direcciones que otras, lo cual esto equivale a demandar a que el patrón de radiación se concentre en lo que viene siendo una dirección de interés, ya que es difícil de lograr con un solo elemento de antena. Un arreglo de antenas permite obtener mayor directividad que la que puede ofrecer una sola. En este caso, un arreglo de antenas viene siendo lo que es un grupo de elementos de radiación dispuestos de forma en que se produzcan características de radiación particulares. Además de que es muy práctico y conveniente, pero no indispensable, que los elementos de los arreglos idénticos. En este caso, en un campo, lo que viene siendo un campo eléctrico total, en el punto P es la suma vectorial de los campos debido a los elementos individuales. Si P se ubica en la zona del campo lejano, el campo eléctrico total en P se obtiene de la ecuación 17.7a y después genera lo que viene siendo la siguiente ecuación. En este caso, si miramos la ecuación, es la ecuación 13.53,
podremos darnos cuenta de que en este caso el seno de teta ha sido reemplazado, en este caso por el coseno de teta. O sea, el seno de teta se fue reemplazado por el coseno de teta, ya que en el elemento ilustrado en la figura 13.3 sigue la dirección de z. Mientras que en esta figura, la 13.10, nos muestra lo que viene siendo el arreglo de dos elementos. Siguiente. Aquí nos menciona también que los de la figura 13.10 siguen lo que viene siendo de X, puesto que en P se encuentra lejos del arreglo. En este caso, el teta 1, teta y teta 2. Y a teta 1, a teta y a teta 2. En la amplitud puede fijarse que R1, R y R2, pero en la fase se emplea lo que viene siendo estas dos ecuaciones. En R1 que tenemos de un aproximado a R menos D sobre 2 por coseno de teta, y exactamente lo mismo, solamente que para R2, formando así estas dos ecuaciones. Y además, en consecuencia, la ecuación 13.53 se convierte en la siguiente, la 13.55. Después nos menciona lo que viene siendo la comparación de esta ecuación con la 13.7a, la cual nos indica que el campo total de un arreglo viene siendo igual al campo del elemento que se encuentra situado en el origen. En este caso, multiplicado por un factor de arreglo o de red. Y lo cual nos da la siguiente ecuación, la cual dice FA igual a 2 por coseno, 1/2 de beta D por coseno de teta más alfa. Y además tenemos lo que viene siendo la E por J omega 2. Okay. Siguiente. Muy bien, aquí hablando en general, lo que viene siendo el campo lejano debido a un arreglo de dos elementos está dado por lo siguiente. Tenemos en este caso lo que viene siendo el campo eléctrico total, y lo cual nos dice que este es debido al elemento en el origen, producto cruz al factor de arreglo. Y además nos menciona también de la ecuación 13.55, la cual esta desprende asimismo que coseno de teta viene siendo el patrón de radiación debido a un solo elemento, mientras que en el factor de arreglo normalizado, coseno de 1/2 de beta D por coseno de teta más alfa es el patrón de radiación del arreglo si los elementos fueron isotrópicos. En este caso, los patrones pueden considerarse respectivamente como un patrón unitario y un patrón de grupo. Así, el patrón resultante viene siendo el producto del patrón unitario y además el de grupo. Esto quiere decir, en este caso, tenemos el patrón resultante igual al patrón unitario, producto cruz, patrón de grupo. Y aparte, pues a todo esto se le conoce como lo que viene siendo la multiplicación de patrones, en el cual el patrón de un arreglo se puede diagramar por una multiplicación de patrones, así como si se hiciera por inspección. Además de que aquella es un instrumento muy útil para el diseño de un arreglo. Además, cabe destacar que a diferencia del patrón unitario, el patrón de grupo es independiente del tipo de elementos que componen el arreglo. Y además, siempre que no ocurran cambios en el espaciamiento de la diferencia de fase alfa y la orientación de los elementos. Siguiente. Muy bien, continuando con la presentación, prolonguemos ahora los resultados del arreglo de dos elementos al caso general de un arreglo de n elementos, el cual se muestra en la figura siguiente, la 13.11. Si suponemos que el arreglo es lineal en 4, que los elementos que estén igualmente espaciados en una línea recta, y estos se tienden a lo largo del eje Z. También supongamos asimismo que el arreglo es uniforme, de manera que cada elemento es alimentado con una corriente de igual magnitud, aunque de cambio de fase alfa progresivo.
En este caso nos interesa en particular hallar lo que viene siendo el factor de arreglo. El campo lejano puede hallarse. Y pues aquí está la figura 13.11 y nos dice que nos representa lo que viene siendo el arreglo lineal uniforme de n elementos. Y podemos observar las líneas rectas, como les acabo de mencionar, y pues sus respectivos valores que la conforman. Siguiente. Muy bien, fácilmente a partir de la ecuación 13.57, una vez conocido o hallado el factor de arreglo, en referencia al arreglo lineal uniforme, el factor de arreglo es la suma de las contribuciones de todos los elementos. Así se lleva a cabo lo que es esta ecuación, en donde tenemos el FA 1 más E y tenemos este símbolo llamado psi más E, ahora con el 2 psi más E 3 y así sucesivamente. Y además nos dice también que en la ecuación 13.60, donde se encuentra beta igual a 2 pi sobre lambda, mientras que D y alfa son en este caso el espaciamiento y el corrimiento de fase entre los elementos, respectivamente. Y nos adviértase que el miembro, el miembro derecho de la ecuación 13.59 viene siendo lo que es una serie geométrica de la siguiente forma. Tenemos a 1 más x al cuadrado más x al cubo y así sucesivamente hasta llegar a x n menos 1 menos 1 menos x a la n sobre 1 menos x, formando la ecuación 13.61. Y además la ecuación 13.59 se convierte en la siguiente, donde tenemos a FA igual a 1 menos E a la JN psi sobre 1 menos E a la J psi, formando la ecuación 13.62. Y además esta se puede expresar como la siguiente fórmula, la 13.63, que la podemos observar en pantalla, y nos menciona también que el factor de fase E a la J menos N, a la J N menos 1 sobre el símbolo psi sobre 2. En este caso no estaría presente si el arreglo estuviera centrado alrededor del origen y obviamente ignorando este término entre la importancia. Muy bien, después tenemos esta ecuación, la 13.64, la cual nos dice FA menos seno de n sobre n, perdón, n sobre por el símbolo psi sobre 2, todo esto entre lo que viene siendo el seno psi sobre 2. Y además también tenemos otra vez el símbolo psi menos beta d por coseno de teta más alfa, formando la ecuación 13.64. Siguiente. Muy bien, ya por último, de mi parte, cabe destacar que lo que viene siendo la ecuación se reduce a la 13.56 cuando n toma el valor a 2, como es de esperar. Y además, de igual forma, en lo siguiente, en donde FA posee el valor máximo de n y además el FA normalizado se obtiene dividiendo este FA entre n. Y además tenemos esta ecuación donde tenemos a 0 igual a beta d por coseno de teta más alfa o coseno de teta igual a alfa sobre beta d. Después nos dice que FA tiene nulos o ceros, cuando en este caso FA toma el valor de 0. Es decir, n psi sobre 2, esto es igual, y aquí incluye lo que viene siendo el kpi, donde en este caso k toma el valor de 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este caso nos dice que k no es un múltiplo de n, sino que la máxima radiación de un arreglo transversal sigue una dirección normal al eje del arreglo. Y por último nos menciona la máxima radiación de un arreglo longitudinal sigue la dirección del eje
del arreglo. Y por mi parte sería todo. Le cedo la palabra a mi compañero César. Ahora, continuando con la presentación, vamos a hablar sobre lo que es el área efectiva y la ecuación de Friis. Cuando la onda electromagnética de entrada es normal a la superficie entera de una antena receptora, la potencia recibida se muestra con la siguiente fórmula, que es potencia recibida igual a potencia promedio por una derivada de una superficie. Igual a, con esta igualación también se puede mostrar. También, en la mayoría de los casos, sin embargo, la onda electromagnética de entrada no es normalmente a la superficie entera de la antena, lo cual vuelve necesaria la idea del área efectiva en una antena receptora. El concepto de área efectiva o apertura efectiva, también como se le conoce, se puede interpretar como la sección transversal receptora de una antena. Se puede decir que es de uso común en el análisis de antenas receptoras. ¿Qué es lo que se entiende como el área efectiva? Esto se expresa con estas letras AE. El área efectiva de una antena receptora es la razón de la potencia recibida o en un escrito sentido la transmitida a la carga. Del promedio temporal, que es PR, a la densidad de potencia promedio temporal, PROM, de la onda incidente de la antena. Ya pues con esto tenemos esta ecuación que podemos ver aquí en la pantalla, que sería la ecuación de área efectiva a la PR sobre potencia promedio temporal. En esta ecuación podemos hacer referencia a que podemos hacer notar de que el área efectiva es una medida de capacidad de la antena para extraer energía de una onda electromagnética de paso. Siguiente. Deduciendo la fórmula para calcular el área efectiva de un dipolo hertziano en calidad de antena receptora, el circuito de T equivalente ante la antena receptora. Como podemos ver en la figura que tenemos aquí, pues tenemos que tener una impedancia de entrada y una impedancia de carga. En la figura también podemos ver que tenemos una VCA, es el voltaje del circuito abierto inducido en las terminales de la antena, de la impedancia de entrada igual a resistencia reactiva más Jx de entrada, la impedancia de la antena. Y la impedancia de carga igual a RL más JXL, la impedancia externa de la carga, la cual podría ser la impedancia de entrada de la línea en la que estamos hablando, de transmisión que alimenta la antena, para una máxima transferencia de potencia, que sería igual impedancia de carga igual a impedancia de entrada, y XL igual a menos X de entrada. La potencia promedio temporal transmitida a la carga acoplada es entonces que podemos tener que esta potencia va a ser igual a la magnitud de BCA al cuadrado menos 8 por resistencia reactiva, nos daría igual a PR. En el caso de que se esté hablando sobre un dipolo hertziano, esta resistencia sería igual a 80 pi por derivada de L sobre lambda al cuadrado. Y BCA sería igual a G, donde por derivada de longitud. En este caso no representa un campo eléctrico, sino representa donde es la intensidad efectiva del campo para el eje del dipolo. En consecuencia, esto que tenemos, la ecuación del PR se convierte en la que tenemos acá abajo, donde ya incluye lo que es la intensidad efectiva de un dicho campo, que sería intensidad efectiva al cuadrado por lambda al cuadrado sobre 640 pi al cuadrado. Siguiente, por favor. La potencia promedio temporal en la antena es potencia promedio por E al cuadrado sobre 240 pi. Cualquiera de estas dos expresiones es válida. También la inserción de las ecuaciones de PR y la potencia promedio temporal a la ecuación de, pues nos fuimos hasta acá arriba. En la ecuación de PR nos referimos a la anterior donde ya involucramos a E.
Una antena en la cual esto unido y sustituido dentro de la ecuación de A resulta en la siguiente fórmula. A es igual a lambda al cuadrado sobre 4pi sobre 4pi por d mayúscula, donde d va a tener un valor igual a 1.5 y esta es la directividad del dipolo hertziano. Aunque en la ecuación anterior de área efectiva se derivó con relación a un dipolo hertziano, es aplicable a cualquier antena si D se reemplaza por GD. También, pues haciendo modificación, repasando lo que es la directividad por GD, tendremos ahora lo mismo, solo que con el cambio de D de directividad por GD. Ahora, suponiendo que en dado caso llegamos a tener dos antenas en espacios separados por una distancia R, como aquí se muestra una antena transmisora y una antena receptora de imagen, separados por una distancia que no sabemos cuál es, R, la antena transmisora tiene el área efectiva AET y la ganancia directiva GDT, como se muestra aquí, se está refiriendo a lo que sería la antena transmisora y transmite una potencia total de PT. La antena receptora tiene el área efectiva AR, como se muestra aquí, luego la ganancia directiva GDR y recibe una potencia total R en la antena transmisora. Siguiente. En la antena transmisora vamos a obtener esto, que para poder obtener esta ganancia sería, estos datos serían la ganancia igual a 4pi por r al cuadrado por potencia promedio temporal sobre P, y la potencia promedio temporal la podríamos obtener con esta ecuación que tenemos aquí. Al aplicar las ecuaciones del área efectiva y la potencia promedio temporal, se obtiene la potencia recibida promedio temporal en la siguiente forma. Tenemos que la potencia recibida será igual a la potencia promedio temporal por el área efectiva, o es igual a lambda al cuadrado sobre rpi por la ganancia por el promedio, por la potencia promedio temporal. O en dado caso también se puede expresar con esta fórmula donde tenemos las dos ganancias, ganancia de R y ganancia de T, por lambda sobre 4 por pi por R al cuadrado por PT. En esta última ocasión es llamada también como lo que conocemos la ecuación o la fórmula de transmisión de Friis, esta que tenemos aquí, que está en el cuadrito. Esta fórmula relaciona la potencia recibida por una antena con la potencia transmitida por la otra, en tanto ambas estén separadas por la distancia R, que esta distancia no tiene que ser, no tiene que sobrepasar a 2D al cuadrado sobre lambda, donde es la mayor dimensión de cualquiera de ellas. Así, para aplicar las ecuaciones de Friis, es preciso confirmar que cada antena se encuentra en el campo lejano de la otra. Siguiente, por favor. Ahora vamos a seguir con lo que son las ecuaciones de radar. Los radares son dispositivos electromagnéticos útiles en la detección y localización de objetos. Lo que se conoce como un radar es el acrónimo de la expresión Radio Detection and Running, que puede significar detección y ubicación por radio. Es un sistema de radar común como el que aparece en la figura que tenemos aquí. Antena transmisora, que transmite la señal, rebota y luego tenemos por la misma antena va a ser la antena receptora. La misma antena hace la función de transmitir y recibir la información que se proporciona. Se transmiten impulsos de energía electromagnética a un objetivo distante. Una misma antena cumple las dos funciones, como ya mencionamos, que transmite y recibe la información que se usa. De modo que el intervalo temporal entre los impulsos transmitidos y reflejados permite determinar la distancia en la que se encuentra el objetivo. Si R
que un toda la imagen, es la distancia entre el radar y el objetivo, y t es la velocidad de la luz. El tiempo transcurrido entre los impulsos transmitidos y recibidos se determinaría por 2R entre C de la medición del periodo que se deduce de R. Aquí pues podemos ver en la imagen en un sistema de radar común que para el cálculo de la sección transversal de sigma de los objetivos. También la capacidad de un objetivo para dispersar o en dado caso reflejar energía se caracteriza por su sección transversal de dispersión de sigma o sección transversal de radar, como se conoce. El sigma toma esa nomenclatura, que es la sección transversal de radar, lo cual se expresa en unidades de área y puede medirse experimentalmente. La sección transversal de dispersión es el área equivalente a que al dispersar isotrópicamente el monto de potencia que intercepta o produce el radar una densidad de energía igual a la dispersada o en dado caso la reflejada por el objetivo. Esto se puede ver con las ecuaciones que tenemos aquí, donde unas tenemos PS y otras tenemos la letra sigma, que es la sección transversal de un radar que es sistema de cambio. Siguiente, por favor. En la ecuación tenemos que PI, esta letra PI, es la densidad de potencia incidente en el objetivo T. Y PS se conoce como la densidad de potencia dispersada en el transceptor. O como se muestra en la figura que tenemos aquí. Este sería la densidad de potencia incidente en el objetivo y la otra la dispersada. A partir de la ecuación de potencia promedio, la densidad de potencia incidente PI en el objetivo T es a la ecuación esta que nos referimos, esta que había mencionado anteriormente mis compañeros, esta ecuación que tenemos de potencia promedio temporal. Entonces, lo único que tendremos ahora que la densidad de potencia es equivalente a esta ecuación que ya habíamos mencionado, que mis compañeros habían mencionado anteriormente. También tenemos que señalar de que la densidad de potencia y la densidad de potencia dispersada denotan la densidad de potencia promedio temporal en watts sobre metros al cuadrado, mientras que la potencia reactiva y la potencia recibida refieren a la potencia promedio temporal total, esta medida en watts, puesto que G de R es igual a G de la ganancia de G de T más la ganancia de y el área es igual a T más igual al área efectiva. Teniendo en cuenta estas igualaciones, la sustitución de las ecuaciones de densidad de potencia y densidad de potencia dispersada dentro de la ecuación de sigma que habíamos visto anteriormente, en la ecuación de sigma UPR nos da la siguiente ecuación. Entonces tenemos en dado caso 4pi por r al cuadrado, todo esto igual al cuadrado, sobre potencia recibida por potencia reactiva, esto multiplicado por 1 por área efectiva por ganancia de, o en este caso expresada de esta manera, nomás cambiando la sustitución de sigma por las letras PR. Siguiente, por favor. De acuerdo con la ecuación de la efectiva, podemos tener que PR es igual a la siguiente ecuación que tenemos aquí, nomás haciendo el cambio de que ya no tenemos los datos, el área efectiva así, sino que nomás se sustituyó por su ecuación. Que esto es la ecuación de transmisión de radar en el vacío, básica para medir la sección transversal de dispersión de un objetivo. Al despejar R en la ecuación anterior de PR, ya sustituyendo el valor de la área efectiva, se obtiene esta ecuación que tenemos aquí. Esta es una igualación de R. Esta sería la ecuación de distancia del radar. Da la potencia mínima detectable del receptor. Esta ecuación determina la distancia o el alcance máximo de un radar, aunque también puede tenerse información de utilidad
en ingeniería sobre los efectos de diversos parámetros en el rendimiento de un sistema de radar. Esta ecuación funciona, es para las ecuaciones donde tenemos, como había mencionado en el ejemplo anterior, de que tenemos una antena y esa misma antena va a recibir, saber la distancia hasta dónde puede llegar a funcionar esta antena para transmitir y recibir al mismo tiempo información. Siguiente. El radar considerado hasta que hemos considerado aquí es el tipo monostático, en razón del predominio de este tipo en las aplicaciones prácticas. Esto lo que me refería es el monostático, que es el mismo que recibe y transmite y recibe la información. El otro es que también tiene un uso muy grande, es un radar de distático. El transmisor y el receptor están separados, como ve la imagen aquí, el monostático y el distático, como es que reciben, transmiten y reciben información. Este la manda y luego regresa. Este la manda y dice que la recibe otro. Si las antenas transmisoras y receptoras hallan la distancia R1 y R2 del objetivo y la ganancia GDR no es igual a la ganancia D, en el caso del radar bistático, la ecuación de PR se convierte. Como aquí tenemos dos antenas, vamos a tener esta nueva ecuación, que solo esta ecuación que aclarar es para un radar bistático. No funciona con los que había mencionado anteriormente, que es el monostático. Las frecuencias de transmisión por cada valor van desde los 25 hasta los 70.000 MHz. En la tabla que tenemos aquí en la continuación, podemos ver cómo se clasifican tales frecuencias y se indica la denominación con las que conocen los ingenieros a dichos radares. Y aquí tenemos desde que van cada una, desde el más mínimo desde 300 MHz hasta el más grande, que es de 35 GHz. Y cada uno tiene su respectivo rango de funcionamiento. Y siguiente. Bueno, estas serían las referencias del trabajo. Siguiente. Y pues muchas gracias por su atención.